El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La luz de la existencia no se extingue de forma definitiva, sino que simplemente cambia de recipiente cuando el alba de una realidad superior comienza a asomar por el horizonte de nuestra conciencia. Esta es la crónica de un viaje que trasciende los límites de lo visible, un relato donde las sombras del final se entrelazan con el brillo de un nuevo comienzo. Todo comenzó en un espacio de quietud, donde tres voces se reunieron para desentrañar el misterio más antiguo de la humanidad. José, un médico jubilado de gestos humildes, recordaba aquel instante en que su corazón decidió detener su rítmico latido. No fue un final abrupto ni una oscuridad gélida, sino una transición suave hacia una libertad que nunca antes había experimentado. Describe cómo se vio a sí mismo desde la distancia, observando su cuerpo inerte como quien contempla una prenda de vestir que ya no necesita. En ese estado de ingravidez, cruzó el umbral de un túnel que no inspiraba temor, sino una curiosidad serena. Al otro lado lo aguardaba un paisaje de una belleza imposible de capturar con palabras terrenales. Era como un valle alpino en plena primavera, donde la luz parecía brotar de cada brizna de hierba y cada flor. Allí se encontró con un amigo que había partido de este mundo hacía ya 40 años. El encuentro fue breve pero cargado de un significado eterno. José intentó abrazarlo, pero el amigo rechazó el gesto con una advertencia silenciosa pero firme, indicándole que si llegaban a tocarse, ya no podría regresar al mundo de los vivos. En aquel paraje de luz, José se encontró frente a un ser majestuoso, una entidad de una luminosidad cegadora que sin embargo emanaba una compasión y una aceptación absolutas. Este ser no lo juzgó con la severidad de un tribunal humano, sino que lo invitó a realizar una revisión empática de su propia vida. Fue entonces cuando José comprendió que cada uno de sus actos, por pequeño que fuera, había tenido una repercusión en el tejido del universo. Sintió en su propio ser el dolor que había causado a otros, especialmente a los seres más vulnerables y queridos. No fue un juicio externo, sino una autoevaluación profunda donde la verdad no podía ocultarse tras las máscaras del ego. En esos escasos 40 segundos que duró su parada cardíaca según el tiempo del reloj, José vivió una eternidad de aprendizaje. Decidió volver, impulsado por el deseo de sanar las heridas que había dejado abiertas y de vivir con un propósito renovado. Al reincorporarse a su cuerpo físico, trajo consigo la certeza de que la muerte no es un muro, sino una puerta que se abre hacia un hogar que siempre nos ha estado esperando. Mientras tanto, la voz de Mónica, una psicóloga dedicada al acompañamiento en los cuidados paliativos, aportaba una perspectiva terrenal pero igualmente espiritual. Ella ha caminado durante 18 años por los pasillos donde la vida se despide, observando cómo el ser humano se enfrenta a su propia finitud. Habla del duelo como el precio inevitable que pagamos por haber amado. En su experiencia, aquellos que logran cerrar sus ciclos, pedir perdón y expresar sus sentimientos son los que parten con una paz más profunda. La muerte, según sus observaciones, iguala a todos los seres, despojándolos de las ambiciones materiales y dejando al descubierto la esencia de lo que realmente importa. Mónica reflexiona sobre la importancia de vivir en consonancia con nuestros valores, para que cuando llegue el momento de mirar hacia atrás, no sintamos el peso de lo que dejamos de hacer por miedo o por orgullo. Relata historias de reconciliaciones tardías pero necesarias, donde el perdón actúa como un bálsamo que cura tanto al que se va como al que se queda. A este diálogo se unió la profundidad de José Carlos, un hombre que ha dedicado su vida a explorar la relación entre la ciencia y la fe. Para él, el universo no es el resultado del azar ciego, sino una obra maestra diseñada por una inteligencia suprema. Utiliza metáforas matemáticas para explicar la improbabilidad de nuestra existencia. Dice que la posibilidad de que el universo sea como es, capaz de albergar vida, es tan remota como que a una persona le toque la lotería todos los días de su vida desde que nace hasta que muere. Argumenta que el código genético es un lenguaje digital y que detrás de todo lenguaje debe existir, necesariamente una mente que lo haya concebido. Su visión invita a vivir una vida deliberada, donde cada decisión sea tomada con conciencia y gratitud. Propone que el secreto de la felicidad reside en descubrir nuestro propósito y en poner nuestros dones al servicio de los demás. La vida, según sus palabras, es una peregrinación hacia un destino glorioso, y saber a dónde vamos transforma por completo la manera en que caminamos por el sendero del presente. El relato avanza explorando la naturaleza del amor,
Esa fuerza invisible que parece ser el verdadero motor de la existencia. Los protagonistas coinciden en que estamos hechos para amar y ser amados, y que cualquier camino que se aleje de esa premisa nos conduce inevitablemente a la insatisfacción. Hablan de la importancia de los pequeños gestos, de un abrazo a tiempo, de un te quiero dicho antes de que sea tarde. La vida pasa con la rapidez de un parpadeo, y a menudo nos perdemos en la rutina olvidando el milagro de estar vivos. José Carlos recuerda la antigua frase de los sabios que instaba a recordar que vamos a morir, no para sumirnos en la tristeza, sino para darnos la urgencia de vivir con plenitud y significado. El miedo a dejar de existir se disipa cuando comprendemos que somos parte de algo mucho más grande, una sinfonía eterna donde cada alma tiene una nota específica que interpretar. La conversación se adentra en el misterio del sufrimiento. Se preguntan por qué un Dios bueno permitiría el dolor de una enfermedad incurable o la tragedia de una partida prematura. La respuesta que surge no es sencilla, pero sugiere que el sufrimiento puede transformarse en un bien si se vive con esperanza y se ofrece como un acto de amor. Mónica relata el caso de su propio padre, un hombre que quedó tetrapléjico tras un accidente y que, a pesar de su inmovilidad, encontró el sentido de su vida en el amor de sus hijas. Su sola presencia era un regalo que daba significado a los días de quienes lo rodeaban. El dolor, aunque sea un mal físico, puede convertirse en una herramienta de crecimiento espiritual si no permitimos que el rencor amargue nuestro corazón. El perdón a uno mismo surge como una de las tareas más difíciles, pero esenciales, para alcanzar la libertad interior. A menudo somos nuestros jueces más severos, cargando con culpas que ya han sido perdonadas por los demás pero que nosotros nos negamos a soltar. La historia de estos buscadores de la verdad nos enseña que la fe no es una muleta para los débiles, sino una luz para los valientes que se atreven a mirar más allá de la materia. José Carlos insiste en que la ciencia no contradice la existencia de lo divino, sino que la refuerza al revelar la complejidad y el orden del cosmos. Desde el Big Bang hasta la estructura del ADN, todo parece señalar hacia un diseñador que nos conoce y nos ama de forma individual. Por otro lado, la experiencia mística de José nos recuerda que no estamos solos en el tránsito final. Ese ser de luz que lo recibió es la promesa de que el amor es el destino último de nuestro viaje. No hay razón para temer a la muerte si hemos aprendido a vivir con autenticidad, gratitud y propósito. Cada atardecer que contemplamos, cada risa de un niño que escuchamos, es un recordatorio de la belleza que nos rodea y de la eternidad que late en nuestro interior. El relato concluye con una invitación a la reflexión personal. Nos pide que imaginemos nuestro propio funeral, no con morbosidad, sino como un ejercicio para definir quiénes queremos ser hoy. ¿Qué nos gustaría que dijeran de nosotros cuando ya no estemos? ¿Quiénes nos gustaría que estuvieran a nuestro lado en ese último suspiro? Esa visión debe guiar nuestras acciones presentes, impulsándonos a ser mejores personas, a perdonar las ofensas, a dejar un legado de bondad en el mundo. La vida es un don precioso que se nos ha otorgado por un tiempo limitado, y cada segundo cuenta. No debemos permitir que el orgullo o el egoísmo nos roben la oportunidad de ser felices y de hacer felices a los demás. El camino de regreso a casa está marcado por las huellas del amor que hemos dejado a nuestro paso. Al final del camino, lo único que llevaremos con nosotros no serán nuestras posesiones ni nuestros logros profesionales, sino la calidad del afecto que supimos dar y recibir. La luz del amanecer eterno nos espera a todos, recordándonos que la muerte no es el final de la luz, sino simplemente el momento en que se apaga la lámpara porque el sol de la verdadera vida ya ha salido para siempre. En este viaje compartido, cada encuentro es sagrado, cada palabra de aliento es un tesoro y cada acto de compasión es una semilla de eternidad plantada en el suelo de lo cotidiano. Aprendamos a mirar con ojos nuevos, con esa actitud naciente que nos permite asombrarnos ante el misterio de existir. Vivamos de tal manera que cuando el velo se levante, podamos reconocer la luz que siempre habitó en nosotros y que ahora nos envuelve en un abrazo infinito y transformador. Que la paz sea el horizonte constante de nuestros días y que la esperanza sea el ancla que nos mantenga firmes ante las tormentas del mundo, sabiendo que más allá de las nubes siempre brilla el sol de una verdad que no conoce el ocaso. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención, hasta la próxima edición del programa.